Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, a través de las frecuencias de XABC, las 760, queridos amigos, en donde la pluralidad es verbo. Un privilegio saludarles con una mesa extraordinaria, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, la muy querida Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y el privilegio de contar con @compi1570, un extraordinario tuitero, un ser humano por demás inteligente también y que da un seguimiento extraordinario a las redes. Un abrazo a todos, muchísimas gracias por su participación como siempre, gracias a quienes nos difunden de manera diferida y pues queremos antes que nada en nombre de nuestro productor y director general Maurice Salum, agradecer en nombre de todos nosotros, de todo el equipo de Voces del Periodista, de la revista, de cómo empezamos en un tabloide, después en la revista, primero como el periodista, Voces del Periodista, y por supuesto Voces del Periodista Radio, y recientemente también, en redes, el que estuvimos en días pasados en este extraordinario evento. Quien tenga su canal nos pueda seguir por el canal de YouTube, aquí nos puede ver, es El Regreso de los Dioses, un conjunto muralístico del maestro Ariosto Otero Reyes. Un evento extraordinario y llevado a cabo en la explanada Leona Vicario, en Gobernación, en la Secretaría de Gobernación, y en un espacio desde donde antes se escuchaba a los periodistas de manera no convencional, digamos, aunque era lo convencional, ¿no? Se habla mucho de circunstancias de censura y todo esto, pero desde ahí, fíjense ahora, pues en nombre de todos, de Voces del Periodista y de ustedes, amigos, porque gracias a ustedes seguimos después de casi 22 años al aire y pues ya casi 29 años de existencia de nuestro medio, fundado por don Antonio Sáenz de Miera y por Maurice Salum George, fíjense que en estos murales extraordinarios, que ya vamos a platicar con el maestro Ariosto Otero posteriormente, en el cual se habla de la historia, del porqué de estos muros, de estos murales extraordinarios, del arte monumental de México para la humanidad, precisamente como le denomina el maestro Ariosto Otero, la parte nacionalista, la historia, el recorrido histórico que ahí se hace, es realmente extraordinario. Ya tendremos espacio suficiente para, además, poder agradecer enormemente al maestro Ariosto Otero y el honor de que Voces del Periodista está en esos murales. Hay un área de los murales, no lo que está en el exterior, porque eso es básicamente la cuestión precolombina y la época de la conquista y posteriores luchas, pero ya cuando se habla de sindicalismo, de las luchas y del neoliberalismo, en el cual el maestro Ariosto Otero, un nacionalista extraordinario, pues pone especial atención. Hay un espacio en el que él habla del papel de los medios, que dieron con su esfuerzo los medios, como el nuestro, muy modesto, pero con un empuje profundo y con un trabajo conjunto de muchos maestros, de muchos periodistas, que con datos duros, con análisis profundo, desde hace muchos años hemos estado insistiendo, pues, en contra del neoliberalismo, simplemente del humanismo, más allá de todo. No es ir contra nadie ni contra nada en específico, sino en la razón del ser humano. Y es un orgullo para nosotros el que nos hayan distinguido con quedar plasmados en 2 murales en la Secretaría de Gobernación, en donde se habla de esta transición, de esta etapa democrática, y que ahí esté Voces del Periodista.
Ahí hay varias páginas, artículos publicados de algunas cabezados pues de nuestro periódico, y hay en uno de los muros básicamente es Voces del Periodista, en el otro hay una especie de cesto, y ahí están como una canasta, ¿no? Y ahí se ve parte de Voces del Periodista. Es más, se ven muchos artículos de Voces del Periodista, se ve una parte de la revista Proceso de aquella época, y es interesante, lo agradecemos, es un gran compromiso para seguir adelante con nuestro medio. Y bueno, pues ya vamos a arrancar, ya es tiempo del corte, queridos amigos, pero pues en respeto y en honor a todos los maestros y todos quienes conformamos Voces del Periodista, a quienes también como ABC Radio nos permiten transmitir de manera totalmente libre, como ha sido desde siempre. Nosotros empezamos en Radio Chapultepec, después desde hace muchísimos años estamos ya en ABC Radio, en donde nunca tuvimos ni hemos tenido ningún cuestionamiento, ningún lineamiento hacia nuestra línea, que incluso ha sido crítica. Entonces, pues les agradecemos enormemente y felices. Vamos a un corte y regresamos con el contenido extraordinario que los maestros de esta mesa tienen preparados para ustedes. Gracias. Y bueno, pues vamos a pedirle al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, frente a la petición de Norteamérica y Canadá de estas revisiones de unas presuntas violaciones y promociones que la extrema derecha hizo, precisamente aludiendo al TEMEC y todo esto, pues hay situaciones muy precisas de las que también comentó el señor presidente sobre lo impecable que está todo esto, y que además son circunstancias de seguridad nacional y que México no va a renunciar a lo que le pertenece por derecho, y sin embargo no va a violar nada, porque hay una precisión ahí interesantísima que se explica y que puede uno estar atento a ello. Sin embargo, pues estamos en una guerra híbrida, ustedes lo saben, y bien el maestro don Rodolfo Sánchez Mena nos dijo Biden, AMLO y los desacuerdos en guerra híbrida. Adelante, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, maestro tan querido. Adelante, lo escuchamos. Celeste, muy buenas tardes, compañeros. Pues a quienes nos escuchan muy ampliamente con este auditorio enorme. Lo que vamos a tratar hoy es muy importante para el futuro del país. ¿Por qué es importante? Porque un buen amigo, que es un conocedor profundo de la relación México-Estados Unidos, comentaba que al presidente López Obrador en su gira se le olvidó tratar la relación Abraham Lincoln con el presidente Juárez. Y estamos a los 150 años del nacimiento de Juárez. Entonces, él comentaba de manera inteligente que siempre tendremos un acuerdo con los Estados Unidos, siempre tendremos la capacidad de negociar con ellos, porque somos siameses, o sea, no podemos jalar cada quien por su lado, tenemos una frontera que hace una relación indisoluble, que podemos tener diferencias inclusive de fondo, pero aquí estamos y vamos a seguir, sobre todo, Celeste, y esto lo apunto, de que nuestro país es un país binacional, ¿sí? El 40% de los mexicanos viven en los Estados Unidos, y no es poca cosa, 40%, una relación tan importante que pocos países tienen esta población, esta relación tan profunda que viene desde la época en que los primeros colonos fundaron lo que hoy es parte del territorio norteamericano. Y allá siguen viviendo y siguen hablando ese español antiguo, y son parte de un ejemplo de una cultura que pervive hoy en el español como el segundo idioma de los Estados Unidos. Dicho esto, es muy importante, Celeste, que entendamos
que un tratado de libre comercio no es un acuerdo de comercio, de intercambio de mercancías, es ante todo un tratado de seguridad. Así, desde el principio lo conocemos. El primer tratado que tuvimos con los... Maestro, hay alguien que tiene abierto su micrófono y de repente se escucha mucho. Les pido de favor cuidado. A lo mejor es el mismo suyo, maestro, pero por alguna razón se escucha un ruido. Adelante, perdón por la interrupción. Sí, les decía que el primer tratado que tuvimos con los Estados Unidos, fue el Tratado de Amistad y Libre Navegación, ¿sí? Entonces, un tratado realmente, un tratado en tiempos de guerra, de los tiempos en donde los europeos amenazaban constantemente en invadirnos y tomar el control de nuestros países. Pues hoy la situación ha cambiado. Entonces, un tratado de libre comercio es, ante todo, un tratado de seguridad, ¿sí? Y así ese es el origen del primer tratado moderno con Carlos Salinas, y que se estableció con un presidente que venía de la CIA, y bueno, con ese origen, pues dio lugar a un golpe de Estado en México, un golpe de la CIA, que ya hemos platicado de él, pero tendremos que profundizar a partir de las consecuencias que ha tenido, ¿sí? Y de cómo tenemos que entender cómo están estos códigos expresados en el Tratado de Libre Comercio, que desde Vicente Fox se enfocó al área energética, concluyendo, ¿sí?, de tal forma que en este sexenio se retomó toda la estrategia de seguridad en materia energética, y ha sido un lento proceso de recuperación, bueno, muy rápido en este sexenio, no exento de errores. Vamos a platicar más adelante de esos errores, pero ahorita nos enfocamos a los aciertos de que finalmente el sector energético está en manos del gobierno del Estado mexicano. Y eso, pues desde luego inquieta cuando a nivel global los Estados Unidos se proponen y dominar en energía. Eso fue lo que fue a hacer el presidente Biden, a ver a sus socios israelíes y tratar de convencer a la Arabia Saudita, cosa que no la logró de todo. Imagínense, Celeste, cómo han cambiado las cosas, que los Estados Unidos los cuestionaba a los árabes por violaciones a derechos humanos. Y el príncipe bin Salman de Arabia Saudita le dijo: ustedes torturan a sus prisioneros, quienes violan los derechos humanos. El mundo, con este ejemplo, ha cambiado. ¿Sí? De antes se guardaban, eran muy prudentes los árabes, ¿sí? Hoy, ¿sí?, le dicen con toda claridad a Biden cómo han cambiado las cosas, ¿sí? Entonces, a partir de esto, habíamos hablado anteriormente de los acuerdos, de las propuestas de seguridad de López Obrador a los Estados Unidos, al presidente Biden, en materia de cómo cooperar en materia energética y también en materia fronteriza ante los problemas migratorios. Bueno, pues parece ser que no aceptaron estas propuestas de López Obrador, están regateando, ¿sí?, están regateando con esto, pero que no hayan acordado lo ilustra muy bien, porque en la agenda de trabajo estaba una reunión después de la presentación en la oficina oval del presidente Biden. Había una reunión de acuerdos ya para firmarlos con el secretario de Estado norteamericano y nuestro canciller. Toda la comitiva, pues, presidente López Obrador. ¿Y saben qué pasó? Se excusó que estaba enfermo. No es posible, ¿sí? Entonces me envió otra gente, lo que nos dice que no quería firmar estos acuerdos. Vamos a ver si más adelante se logra por la vía de la negociación, pero lo que tenemos es una respuesta dura primero con
las presiones en torno a la captura de Caro Quintero, de lo que ya hemos platicado ampliamente, cómo Caro Quintero tiene que ver con los planes norteamericanos en el Pacífico, en la Guerra del Pacífico y en el Nuevo Oriente, porque se va a reactivar. Pero eso ya lo platicamos, Celeste, lo vamos a ampliar, pero tiene que ver con todo esto, ¿sí? Y con la manera que nos están presionando. Exactamente, maestro querido. Radioescuchas, cibernautas, amigos entrañables, amigos de la vida. Vamos a un corte y no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en una mesa en donde está el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, el muy querido amigo Compi, él es un profesional, ¿verdad? Pero además él se le conoce como tuitero, entonces es @Compi 1570, nos enorgullece mucho que esté con nosotros. Y por supuesto seguiremos escuchando ahorita la conclusión de esta parte del análisis del maestro don Rodolfo Sánchez Mena. En el corte le comentaba precisamente de que por lo que él anticipó, el maestro Rodolfo Sánchez Mena, que usted lo puede leer en Voces del Periodista Diario, desde hace días él comentaba en la utilización de la oportunidad por lo que tiene que ver o tuvo que ver con el Irán Contras, el conocimiento que tiene Caro Quintero sobre todos esos temas, más que nada, pues que les diera el know-how, ¿no? Que casi que para eso se lo llevaron. Por otra parte, empieza a surgir las versiones de que obviamente se sabe por investigaciones que dicen que él no fue quien asesinó al Kiki Camarena. No quiere decir que no haya asesinado a nadie más, no estamos exculpando a nadie, pero él lo ha dicho y hay quienes han estudiado todo esto. Pero sin embargo empiezan a surgir rumores y conjeturas que empiezan a señalar a alguien que es estratégico en la cuestión de energéticos, de la electricidad en México, y pues ahí nos vamos dando cuenta de estas bandas que quieren jugar precisamente los intereses no solamente norteamericanos, sino de los grandes consorcios, ¿no? Que ya van de capa caída, pero están en sus momentos desertores y es realmente complicado. Bien lo dice el maestro, somos nuestros vecinos, los norteamericanos, y como pueblo mucho respeto y mucho cariño, pero hay quienes se dicen que representan al pueblo norteamericano, que hay que ver hasta qué punto, porque hay que ver también las condiciones en que está buena parte del pueblo norteamericano, en qué condiciones está sus circunstancias y sus derechos. Pero bueno, ese es otro tema. Ahorita es importante mencionar todo esto precisamente en el contexto de la guerra híbrida. Lo seguimos escuchando, maestro don Rodolfo. Pues vamos a concluir este tema y ampliar el próximo lunes y la semana. Es muy importante que lleguemos a la conclusión, porque existe la literatura, ¿sí? Existen las entrevistas, de que a Caro Quintero lo asesinó la CIA. ¿Y por qué lo asesinaron? Porque se estaba metiendo en el terreno de la Casa Blanca, en una operación del presidente Rivas que tenía que ver con los planes estratégicos energéticos de Medio Oriente. ¿Sí? Los Estados Unidos le estaban dando armas entonces a Irán para que combatiera a Irak. Y veamos toda esta riqueza petrolera de allá y cómo se vinieron estas guerras. Pues ahora hay una campaña espantosa, muy bien orquestada, dirigida para atacar al director de la CFE, Manuel Bartlett, identificándolo como una de las gentes que estuvo involucrado en la muerte de Camarena. Y hay otros personajes, el propio secretario de la Defensa de esa época. Y esto es absurdo, el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa, un país tan vigilado, yendo a donde supuestamente mataron al señor Kiki Camarena, que era también un militar norteamericano comisionado en México. Ya lo vamos a ver, vamos a ampliar esta información, porque todo ello tiene que ver con el futuro de nuestro país y tenemos que entenderlo para actuar de manera consecuente
cada quien en el ámbito que nos toca. Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Y bueno, para seguir nada más en este contexto y como lo estamos haciendo todas las veces que se puede, que sea posible, es ir hilvanar la parte económica de todo esto que se está viviendo, de este cambio de 180 grados que se está viviendo en el mundo. Ceci, querida, te escuchamos con muchísima atención. Tú también como fiscalista y que entiendes de todo esto, que nos orientas tanto en lo local como también en cómo se traducen estos movimientos a nivel internacional en la cuestión económica. Te escuchamos. Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Pues bueno, ya en el programa pasado el maestro don Rodolfo Sánchez Mena nos había dicho que la guerra ya terminó, pero no necesariamente porque alguien haya salido del país, sino porque las sanciones se han detenido, pero de una manera impresionante. En un momento dado nosotros preguntábamos ¿cuándo la OTAN o cuándo la Comunidad Europea van a decidir salir de la OTAN en pro de los derechos de sus ciudadanos? En este caso, pues, de todos los países de la Comunidad Europea que han estado viviendo el azote tremendo de lo que ha sucedido con las restricciones que le pusieron a Rusia y que han afectado única y exclusivamente al pueblo europeo. Bueno, este tema es muy interesante porque el día de hoy, querida Celeste, y como bien lo dijo, pues resulta que ya, bueno, y en días pasados se habían estado buscando ya que las sanciones se disminuyeran o que ya no estuvieran sancionados los, pues, algunas de lo que usan, perdóname, de la materia prima y de que tiene que ver con la alimentación de Europa. Y esto es algo que sí debe de darnos la intención, no solamente porque Rusia ya les empezó a dar el 40% del gas, que se supone que ellos creían que les iban a quitar, pero no era realidad, sino que una pieza estaba en Canadá y que finalmente pues ya la devolvieron, ya pudieron empezar a trabajar con todo eso. Entonces es muy importante que veamos cómo esto va a ir evolucionando, porque si nosotros nos damos cuenta y si empiezan a ver algunos medios, Hungría pidió muchísimos más combustible a Rusia y lo dice, no podemos negar que necesitamos del gas ruso. Y yo creo que esta parte es muy importante porque ya lo reconoce un país, lo tienen que reconocer los otros países, sobre todo cuando ya fueron, pues ya hay víctimas, lo hemos platicado también en programas pasados, víctimas de esta guerra. No solamente son las víctimas mortales de lo que está pasando en Ucrania, sino también las víctimas políticas, como han sido el primer ministro de Inglaterra, el primer ministro de Italia, y varios más, el presidente de Sri Lanka, etcétera, etcétera. Entonces, esto va para mucho más porque hay muchas manifestaciones. Obviamente, aquí hay un tema que es importante, la participación de Erdogan, el presidente, o no sé si el primer ministro de Turquía, ahora cómo se llama, y cómo ha estado hablando no solamente de la guerra con Siria, sino también de Rusia, de Ucrania, y obviamente esto ha dado que Siria rompa todas estas relaciones diplomáticas con Ucrania. Entonces vamos dándonos cuenta quiénes están ahí, sobre todo porque se sabe que los estadounidenses siguen robando el gas, el petróleo sirio, y que bueno, ellos se han hecho una promesa en Irán de sacar a Estados Unidos, y obviamente no dicen necesariamente Estados Unidos, sino todos los grupos terroristas financiados por la OTAN y por todos quienes están interesados en el petróleo y en que la guerra continúe. Yo creo que esto, Celeste, maestros, es un tema que va a dar mucho más, porque probablemente después de levantar las sanciones, la economía mundial, Europa, el euro, el dólar, el peso mexicano y todas las monedas puedan tener un descanso ante la lucha que se han estado dando, sobre todo hablando no solamente de las monedas de curso legal que manejan los bancos mundiales y el Fondo Monetario Internacional, sino también las criptomonedas, las monedas, pero cómo rompieron la hegemonía mundial, en qué lugar va a quedar el dólar, y yo creo que esto es muy importante, lo están viendo.
Biden no ha quedado bien parado por sus visitas, como ya lo comentaron, a Medio Oriente, y sobre todo porque lo ha dicho el presidente de la República, que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, están tan preocupados por otros periodistas como aquí en México, que es de verdad una tragedia lo que está sucediendo, que por ahí no podría negarse que pudiera ser una parte de la guerra híbrida que se está viviendo, y que están siendo víctimas muchas personas, muchos periodistas en esta intención. Pero ¿qué es lo que está pasando con Julian Assange? Que su esposa también le agradece al presidente, y que entonces, mientras sea por ayudarle a esta guerra, el presidente Biden pueda saludar a quien asesinó a un periodista. Entonces, yo creo que aquí es donde se empiezan a develar la verdad, y entonces tenemos que poner mucha atención en qué va a suceder con nuestros asuntos económicos. Y también hay un tema, el TEMEC. Ahorita esto también hay que estar muy cuidadosos en lo que están hablando la oposición, de que ya nos van a regañar, acostumbrados a supeditarse a un poder, cuando ese no es el caso, porque también Canadá y Estados Unidos se han pronunciado en contra de algunas de las situaciones de este tratado, y no han hecho ruido. Entonces hoy, cuando México le están solicitando algunas cosas que tienen que ver, y como ya lo dijo hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, nosotros dijimos que podemos mover, o está firmado que se pueden mover las leyes en el Congreso, la Constitución, como soberanamente lo decida México. Entonces, pues bueno, vamos a ver, pero no nos dejemos llevar por estas mentiras en las redes sociales. Gracias, Ceci, querida, muchísimas gracias. Y bueno, antes nada más de arrancar, de irnos al corte, yo le pido de favor aprovechar el tiempo, mi querido compi 1570, si quieres agregar algo sobre las redes, y ya de regreso nos dirás algo más que consideres. Adelante. Sí, claro que sí, muy buenas tardes a todos y a todo su público. Fíjate que hoy fue tendencia lo que mencionaba el doctor Sánchez Mena, fue tendencia en Twitter el tema de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que solicitan consultas bajo el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Por las políticas energéticas de México. Bajo el argumento de que hay posibles políticas discriminatorias, dicen, a favor de Pemex y CFE. Por lo que el presidente hoy en la mañana pues comentó, y cito textual, dice: podemos tener relaciones comerciales, pero nuestras políticas las definimos en México y tienen que ver con la Constitución y con las leyes. Así lo dejó pues claramente el presidente, ¿no? Pero pues no sé, Estados Unidos y Canadá, pues ¿qué quieren? No han entendido o no quieren entender que ya no es lo de antes. Los gobiernos mexicanos ya antes se arrodillaban ante ellos y hacían lo que ellos querían que los gobiernos mexicanos hicieran. Ahora tenemos un presidente patriota y leal a su pueblo, leal a su nación. Entonces, no es posible que estén pretendiendo que regresemos a los esquemas que se tenían con los gobiernos panistas y priistas, ¿no? Que eran completamente entreguistas. Compi, ¿te parece? Vamos a ir a un corte y regresamos. No tardamos. Sí, claro. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en XEADC, las 760 de AM, y en quienes nos retransmiten, como es el gran grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República, y por supuesto nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista. Bueno, compi querido, @compi570, nos estabas dando tu comentario precisamente sobre esto que ya la gente sabe, los pueblos saben. De hecho, hay una especie de revolución internacional. Está habiendo una reacción hacia ese mundo unipolar que nos damos cuenta que ya se murió, ya no existe. Pero estamos en ese giro, en ese cambio. Adelante, compi. Sí, claro. Sí, y les comentaba que a mí me hace increíble cómo manejan el tema. Lo quieren hacer ver como políticas discriminatorias, pero pues ¿qué pensaban o qué piensan los gobiernos de Estados Unidos y Canadá? Que el gobierno mexicano no iba a defender a las empresas de la nación. Pues sí, eso es imposible. Eso
se hacía en los regímenes anteriores. Actualmente no quieren entender o no han entendido que el presidente López Obrador y su gobierno son un gobierno nacionalista, un gobierno patriota, un gobierno que fue elegido por el pueblo para defender los intereses de la nación. Entonces, pues es más que lógico, ¿no? Pero bueno, claro, como bien lo comentan sus invitados, pues es todo parte de una guerra, ¿no? Guerra sucia para seguir apoderándose de los bienes de la nación, ¿no? Pero el pueblo no nos queda más que como ciudadanos. Exacto. ¿Perdón? El pueblo no de México más que como presente y ya hay una fuerza y una conciencia muy interesante en México, pero también cómo ha repercutido el ejemplo de México, pero también lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Eso es bien importante. Y ya en algo muy local, compi querido, ¿qué te parece escuchar por un caso muy doloroso que sucedió en el estado de Durango? Preguntarle al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, defensor de derechos humanos, científico mexicano, neurocirujano extraordinario, también especialista en robótica, pero en un caso que nos quieres compartir, doctor querido, y algo que quieres y que es necesario externar. Adelante, te escuchamos con mucha atención, doctor querido. Sí, muchísimas gracias, Celeste. Muy buena tarde, Ceci, el maestro Sánchez Mena, compi, y un saludo muy fuerte a toda tu audiencia. Quisiera, si me lo permite, nada más agregar rápidamente una cosa, porque la historia se está moviendo muy rápido. Entonces, para abundar en lo que se ha dicho hasta ahorita, pues también decir que hace 3 días estuvo Putin viajando a Teherán para estrechar lazos con Irán y Turquía en medio de estas guerras, y que esto preocupa a Israel, preocupa a Estados Unidos, a los miembros de la OTAN, pero también una nota increíble, muy buena, gracias a estos viajes que estaba haciendo Putin y una serie de reuniones que ha tenido de mediación las Naciones Unidas y Turquía. Ahora se firma un acuerdo entre Rusia y Ucrania para reanudar el envío de granos fertilizantes al mundo. Esto dentro de esta crisis alimentaria que nos está afectando a todo el planeta, en donde podría llevarse esta crisis a una hambruna a 181 millones de personas. Esto es muy importante. Únicamente para terminar, recordar que tanto Ucrania como Rusia forman el granero de Europa y representa esto el 29% de las exportaciones globales de trigo y 19% de las exportaciones de maíz. Entonces, este acuerdo que se firma el día de hoy es histórico. Nos estamos moviendo rápidamente y, como tú bien dices, Celeste, esto está dando un vuelco de 180 grados en el mundo. Ahora, en relación a lo que bien comentas de la muerte de este compañero, este colega, este pasante de medicina de 24 años de edad, que estaba a 15 días de terminar su pasantía en Durango, esto es muy importante, porque miren ustedes, José Rosas Aispuro, gobernador panista de Durango, del partido que terminó rematando lo que inició el PRI en cuanto a inseguridad y guerra fratricida por el narcotráfico, y de quien depende la seguridad de su estado, ahora resulta que apoya otra forma de inseguridad y genocidio, el genocidio blanco, al pues sugerir que se podría quitar el servicio social de pasantes de medicina. Esto es muy, pues el hecho de la muerte cobarde, reprobable, lamentable, en el asesinato del médico pasante Eric Andrade en el Hospital Integral de El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, por sujetos armados por efectos de drogas, pues es definitivamente algo tremendo. Pero hay 2 versiones al respecto. En la primera versión es que llegan estos sujetos intoxicados buscando ayuda para uno de ellos por sobredosis. Y armados, entonces, sicarios o no, llegaron armados. Y en un acto de caballerosidad, según esta versión, le tocaba atender a la paciente, a una compañera médica, pero fue molestada por estos sujetos. Entonces Eric Andrade valientemente toma el lugar de la doctora sin que le tocara a él esa atención, y finalmente esto molesta a los individuos y lo matan. En otra versión, buscando a gente de Durango, y por eso tenemos esas versiones,
Bueno, nos dicen estos compañeros médicos que lo que ocurrió es que estos sujetos violan a una enfermera que es atendida por Erika Andrade y los encuentra después en la calle, los amenaza con denunciarlos y ellos van y lo buscan al hospital donde lo ultiman. El punto es de que lo que no consideran muchos medios es que este hospital integral del Salto, Pueblo Nuevo, es un hospital de segundo nivel, no es un consultorio por ahí olvidado de la mano de Dios en medio de la sierra. Es en una población grande, a 1 hora de Durango, en donde hay mucho movimiento, en un hospital de segundo nivel en donde hay especialistas, pediatras, ginecobstetras, anestesiólogos, radiólogos, cirujanos generales, médicos internistas. Esto pues es muy grave, pero no es de la magnitud ni del tipo de problema como lo quieren manejar el gobierno del PAN, politizando el tema y golpeteando a la Secretaría de Salud Federal, porque además, ¿quién daría la atención médica que necesita el pueblo de México si no son los pasantes de medicina? Recordemos que la iniciativa privada se ha apoderado del primer nivel de atención a través de la iniciativa privada en los consultorios de las farmacias. Que la única posibilidad que tenemos muchas veces los mexicanos de tener cierta atención es a través de los pasantes de medicina, pero quienes se encargan de la seguridad son el municipio en donde están trabajando los compañeros pasantes, pero y también el Estado, claro, por supuesto también la parte federal, pero en ese orden es como deberían tener la seguridad los compañeros pasantes. En este caso, un pasante de medicina de una universidad privada, de la Universidad Autónoma de Durango, Lobos, fue quien fue ultimado y el tema es pues muy importante. En total, de acuerdo con información oficial, hay 13.750 vacantes de médicos especialistas en México, 45 de los 50 municipios que concentran el 40% de los asesinatos que a diario se cometen en México, tienen y sufren escasez de médicos especialistas, principalmente de internistas, cirujanos, de urgencias, anestesiólogos, ginecobstetras y pediatras. Entonces, esto tiene que cambiar, tiene que modificarse. Otra cifra nos las da sobre la violencia contra los trabajadores de salud, que vemos que no es una cosa nueva, la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, que tiene el dato que hasta el 2018 había 633 denuncias de asesinatos de pasantes de medicina. Hasta 2018, el problema es añejo, y otras 78 por agresiones físicas. Entonces, los lugares en donde tenemos mayores problemas de violencia contra médicos es en Tijuana, en Ciudad Juárez, en León, Guanajuato, en Cajeme, Sonora y en Guadalajara, Jalisco, es donde más problemas de una violencia normalizada en estos estados que han tenido o que tienen el control, el gobierno de gobiernos de la oposición principalmente. Eso es cuanto, Celeste. Gracias, doctor. Queridos amigos, en nombre de esta mesa extraordinaria, les agradecemos enormemente su confianza, su participación, pero sobre todo les sugerimos algo. Cuídense mucho, quiéranse mucho y, por favor, sigan escuchando frecuencias que lo hacen de manera y que difunden las diferentes maneras de pensar. Ustedes finalmente quien tendrá la razón. Un abrazo, amigos, y sobre todo irnos con datos duros, con información precisa, no solamente con el análisis, con la información.